Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento una cartera pensada especialmente para llevar documentación. Si la abrimos vais a ver que tiene 3 compartimentos, este primero que es más pequeñito y luego 2 en el interior, que tienen un tamaño perfecto para meter cuadernos como este de tamaño A5. Vais a ver que es un trabajo que, a pesar de tener muchos compartimentos y parecer que pueda ser complicado hacerlo, realmente se hace de una manera muy sencilla. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cartera portadocumentos vamos a emplear los siguientes materiales. 3 telas que combinan entre sí, las vamos a utilizar tanto en la parte exterior como en la parte interior. También tengo foam, que como veis es una goma espuma bastante finita, unos 2 o 3 milímetros, pero es lo suficiente para darle cuerpo y forma al trabajo. Podéis hacerlo también con guata, va a quedar un poquito menos rígido, pero también os puede quedar bien. Lo que no os recomiendo es que utilicéis un material más grueso porque va a quedar demasiado voluminoso. Y por último tengo aquí un cierre metálico que, como veis, cierra de esta manera. Aquí se conocen como cierres de lengua. Y una puntilla, un encaje al tono de las telas que estoy utilizando. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Comenzamos cortando las distintas piezas que vamos a necesitar para realizar el trabajo. Por un lado tenemos la pieza que va a ir en la base. Tiene un largo de 25 centímetros y un alto de 8. Cortamos 2 piezas de tela y una de estabilizador. También tenemos las piezas que van en los laterales. Tienen un tamaño de 9 centímetros de alto y de 19 de largo. Tenemos que cortar 4 piezas de tela a vuestro gusto y 2 piezas de estabilizador. Estas son las piezas que corresponden al bolsillo exterior. Tienen un ancho de 23 centímetros y un alto de 14. Cortamos 2 piezas de tela y una de estabilizador. Estas son las piezas que corresponden al bolsillo central y al que va en la parte delantera. Tenemos que cortar 4 piezas de tela y 2 piezas de estabilizador. Todas ellas tienen un mismo tamaño, 25 centímetros de ancho y 19 de alto. Por último tenemos la pieza que corresponde a la solapa y a la parte de atrás. Tiene un ancho de 25 y un alto de 35. Cortamos 2 piezas de tela y una de estabilizador. Voy a comenzar poniendo el adorno, la cinta decorativa, en la tela que va a ir en la parte de atrás y en la solapa. Para ello voy a hacer en primer lugar una línea a 4 o 5 centímetros del borde, un poco a vuestro gusto, para ver cómo de separado luego va a quedar. Yo la voy a poner a 4. Y sobre esta línea vamos a sujetar con un hilván la cinta decorativa. En este caso yo voy a poner esta. Podemos poner una tira o incluso podemos poner 2, un poco a vuestro gusto. Sujetamos con un hilván y luego vamos a coserlo a máquina. Os recomiendo primero dar estas puntadas con hilván para que al coserlo no se mueva y el acabado sea perfecto. Mirad, ya he sujetado con un hilván los 2 adornos y ahora les voy a dar un pespunte a máquina con hilos al tono. Mirad, ya he dado el pespunte a las 2 tiras decorativas y queda realmente bonito. Ahora vamos a preparar un sándwich que lo tenemos que hacer exactamente igual con todas las piezas de tela que os he enseñado antes. Vamos a colocar en primer lugar el estabilizador. Luego vamos a colocar la pieza de tela que vaya a ir hacia afuera en caso de que vaya alguna de esas piezas hacia afuera. Pondremos el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador. Y por último vamos a colocar la pieza de tela que iría en el interior poniendo el derecho hacia la mesa, es decir, derecho con derecho, y el revés hacia nosotros. Tenemos que alinear muy bien los bordes de las piezas y podemos sujetarlos bien con pinzas o con alfileres. Cuando lo tengáis sujeto daremos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, con la excepción de un espacio en alguno de los lados de unos 6 o 7 centímetros que dejaremos sin coser para poder voltear por ahí la pieza.
Ya dado el pespunte todo alrededor, dejando una apertura sin cerrar. Entonces vamos a repasar las piezas que tenemos. Tenemos la que es más grande, que corresponde a la parte de atrás y a la solapa con la que vamos a cerrar el portadocumentos. Luego tenemos dos piezas que son iguales, que son los bolsillos interiores del portadocumentos. Una pieza que es un poquito más pequeña, que va a ser el bolsillo exterior. Y luego tenemos dos piezas que son iguales, que son los laterales, y una última pieza que va a ser la base. Y en todas estas piezas, antes de voltear, vamos a hacer lo mismo. Con la ayuda de una tijerita pequeña vamos a recortar todo el exceso de estabilizador, justo al borde de la costura. Una vez que hemos recortado todo el exceso de estabilizador, lo que hacemos antes de voltear es ajustar la tela en las esquinas sin tocar la costura. De esta manera, cuando volteemos el trabajo, van a quedar menos abultadas y por tanto mejor terminadas. Comentaros que el estabilizador lo recortamos todo alrededor en la zona donde está la costura dada y también donde hemos dejado la apertura. Ahora ya lo que vamos a hacer es voltear y sacar muy bien todo el contorno y en especial las esquinas. Si nos ayudamos de este tipo de herramienta, siempre va a ser más sencillo que quede bien terminado. Ya tengo todas las piezas volteadas. Ahora me voy a quedar con las dos que corresponden a los lados y uno de los compartimentos centrales. Como veis, lo que he hecho ha sido sujetar con pinzas la apertura que habíamos dejado para voltear el trabajo, alineando hacia el interior los bordes de la tela. Entonces, en esta primera pieza, que es el compartimento que va en el centro, vamos a dar un pespunte todo alrededor, muy pegadito al borde, para asentar bien las telas y así aprovechar y cerrar la apertura que habíamos dejado. Ya dado el pespunte, veis la diferencia de la terminación una vez que lo hemos dado. Ahora vamos a tomar estas dos piezas, las que van en los laterales. Veis que la apertura la tengo sujeta con pinzas, de momento no la vamos a coser. Lo que vamos a dar es un pespunte en los dos lados cortos, también bien pegadito al borde de la tela. Ahora vamos a unir estas piezas laterales a esta que tengo en el medio para formar el compartimento central. Lo que vamos a hacer es situarla sobre los lados, la doblamos a la mitad, nos aseguramos que efectivamente está a la mitad y vamos a ir sujetando con pinzas de arriba a abajo. Vamos primero a colocar los extremos y cuando lo tengamos ponemos pinzas en el resto de la pieza, justo por aquí. Y una vez que lo tengáis así sujeto, vamos a dar un pespunte por aquí para unir el lateral a esta pieza central. No lo tenemos que dar excesivamente pegado al borde, pero tampoco a una distancia de 1 centímetro. Aproximadamente, bueno, pues como a medio centímetro del borde de la tela va a ser suficiente. Mirad, ya dado el pespunte y la pieza nos tiene que quedar así. ¿Veis? Estamos haciendo el fuelle que va en el centro. Ahora tomamos la otra pieza que es igual y también la vamos a colocar del mismo modo en el otro extremo. Ya tenemos las dos piezas incorporadas en los laterales. Ahora la que vamos a tomar es la pieza más grande y vamos a comenzar dando en este lado, en el que monta donde termina la solapa, un pespunte justo al borde para asentar las costuras. Mirad, así nos queda la pieza con el pespunte dado. Ahora vamos a tomar, antes de colocar la pieza que hemos preparado antes, que es esta, tenemos que colocar la base. Entonces tomamos esa pieza, la vamos a alinear perfectamente con la base de la pieza más grande, sujetamos con pinzas y vamos a unir estas dos piezas de tela con un pespunte muy pegadito al borde. Así vamos a aprovechar también para cerrar la apertura que teníamos pendiente en la base. Voy a dar ahora este pespunte y continuamos. Ya he unido la base a la pieza principal. Ahora tomamos la pieza que habíamos preparado antes, que es el bolsillo interior, y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Alineamos
el borde de esta pieza del lateral con el borde de la pieza exterior. Como hemos cosido antes la base, tenemos que separar como medio centímetro, una cosa así, ¿veis? Para que no monten. Y ahora de nuevo vamos a sujetar con pinzas. Aprovechamos las que tenía ya puestas para sujetar los bordes de la apertura, que la teníamos todavía sin cerrar. Cuando tengamos las pinzas así ya colocadas, vamos a dar un pespunte desde aquí abajo hasta el final para unir por un lado estas dos piezas entre sí y por otro lado para que en esta zona asentemos las telas. Ya he cosido a este lado esta pieza y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Aquí, si os fijáis, tenemos ya pinzas colocadas porque tenemos aperturas pendientes de cerrar. Tenemos que doblar un poquito la tela hacia afuera y de nuevo la alineamos salvando el espacio que necesita la base. Y vamos a sujetar todo con pinzas y de nuevo vamos a coser desde aquí arriba hasta aquí abajo para asentar el borde de la tela en esta zona y para unir las piezas entre sí en esta parte de aquí abajo. Ya he cosido los dos lados y ya vamos viendo cómo está quedando el trabajo. Vamos a dejar esta pieza un momento ahora aparte y vamos a tomar los dos bolsillos que nos quedan pendientes. ¿Veis que uno es un poquito más estrecho que el otro? Pues bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es dar un pespunte muy pegadito al borde para cerrar la apertura. Mirad, aquí ya tengo dado el pespunte y en esta pieza voy a hacer lo mismo. Voy a dar otro pespunte bien pegadito al borde para cerrar la apertura. Ya tenemos ambas piezas con el pespunte dado en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es alinearlas de manera que quede una distancia de 1 centímetro alrededor de la pieza que es más pequeña, en 3 de sus lados. En uno, como veis, va a quedar más separada. Pues cuando la tengamos ya colocada a esta distancia de 1 centímetro, vamos a sujetar con unos alfileres y daremos un pespunte todo al borde para unir las dos piezas entre sí. Ya dado el pespunte y veis que nos queda aquí otro bolsillo. Y ahora lo que hacemos es tomar la pieza que habíamos preparado antes y vamos a unirla a esta. De nuevo comenzamos cosiendo la base. Colocamos así las piezas para que nos sea más cómodo unirlas y de nuevo sujetamos con pinzas y vamos a dar un pespunte bien pegadito al borde. Ya he cosido la base y ahora nos vamos a los dos laterales que nos quedan, que los vamos a coser exactamente igual que cuando los cosimos a la pieza roja. Vamos a alinear con esta pieza y vamos a dar un pespunte bien pegadito al borde. Mirad, ya he cosido los laterales completamente y veis cómo queda esta funda con 3 compartimentos diferentes para llevar documentos. Entonces, ahora solo nos queda colocar el cierre. Comentaros una cosa previa, si os fijáis aquí no he cosido, no es necesario coser la base porque los documentos por ahí no se van a salir y nos complica muchísimo el trabajo. Ahora tenemos que poner, como os comentaba, el cierre. Entonces, tenemos dos opciones, colocarlo plegando aquí arriba los compartimentos o plegarlo un poquito más separado, creando una cierta holgura aquí en la parte superior. Eso es una cuestión, como digo yo, de gustos. Yo lo voy a poner así, dejando un poquito de espacio por si meto cosas que son más grandes. Mirad, he puesto un alfiler justo en la mitad de la solapa para ver dónde tengo que colocar el cierre. Esta solapa mide 23 centímetros de ancho, la mitad 11,5. Entonces, ahora lo que hago es, para trabajar con más comodidad, hago esta marquita en un rotulador que luego podemos borrar sin ningún problema y vamos a colocar el cierre. Mirad, este tipo de cierre, la parte que va en la solapa, veis que tiene una apertura. Lo que tenemos que hacer es colocarlo justo en la posición que nos interesa y ahora esta otra pieza tenemos que atravesar la tela con ella para sacarla por el otro lado. Hay que apretar un poquito o incluso nos podemos ayudar, que es lo que voy a hacer yo, de un punzón. Voy a hacer unas marcas en los sitios donde tengo que perforar
y vamos a hacerlo con el punzón porque como tenemos el estabilizador es un poco grueso para que esta pieza pase con facilidad. Mirad, ya he pasado los dos pinchitos y ahora lo que hacemos es doblar hacia el interior. Y ya tenemos puesta esta parte del cierre. Ahora vamos a colocar la otra pieza que va a ir en esta zona del bolsillo. Para ello vamos a colocar la solapa con la curvatura que queramos, cada uno en función de su gusto. Vamos a apoyar así y voy a hacer una marca aquí en horizontal para saber dónde tenemos que colocar esta pieza. También he hecho justo una marca a la mitad del ancho para asegurarme que está centrado. Entonces, una vez que lo tenemos, esta pieza veis que lleva también dos pinchitos y vamos a intentar perforar sin necesidad de usar el punzón. Aquí es más fácil porque la pieza es bastante más grande y es cuestión de empujar. Ya los estoy notando. Vamos a sacarlos completamente. Cuando hayáis pasado los dos pinchos, colocamos la placa que viene y ahora simplemente tenemos que doblar estos pinchos para sujetar la placa. Y una vez colocado el cierre, así nos queda nuestra cartera para guardar documentos. Como veis, es un trabajo que es muy sencillo, pero que realmente tiene un acabado espectacular porque tenemos un montón de compartimentos y su elaboración, que puede parecer mucho más complicada, habéis visto que es bastante fácil. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.